Un millonario ignoró a un niño de la calle que le pidió ayuda. Días después, vio la cara del niño en las noticias, quedó paralizado por lo que descubrió. Antes de empezar me gustaría que comentases de qué parte del mundo nos estás viendo. Gracias. En una calurosa tarde de verano en la ciudad de Nueva York, el sol se reflejaba en las fachadas de vidrio de los rascacielos, llenando las calles de un brillo cegador. El tráfico y el bullicio de la gente componían una cacofonía de sonidos que no parecían importar a Richard Matthews, un magnate financiero cuya vida se movía a un ritmo muy diferente al del ciudadano promedio. Richard era un hombre de negocios de renombre en Wall Street, con una fortuna construida a base de inversiones inteligentes y una despiadada ética de trabajo. Vestido con un impecable traje a medida y un costoso reloj de oro en la muñeca, caminaba con paso decidido hacia un importante almuerzo con un potencial inversor en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mientras se acercaba al imponente edificio de mármol que albergaba el restaurante, un niño de aproximadamente 10 años apareció de repente en su camino. Llevaba una camiseta sucia y desgastada, un pantalón roto y los pies descalzos, ennegrecidos por la suciedad. Su cabello estaba enmarañado y en sus mejillas había rastros de lágrimas secas. El niño levantó la mirada hacia Richard con ojos llenos de desesperación y tristeza. «Por favor, señor, ¿podría ayudarme?», dijo el niño, con la voz temblorosa y cargada de necesidad. «Mi hermana está enferma, no hemos comido en días y necesito conseguir dinero para sus medicinas». Richard frunció el ceño. Estaba acostumbrado a ver gente pidiendo en las calles, pero rara vez se detenía a prestar atención. Consideraba que quienes llegaban a esas circunstancias debían haber cometido errores en la vida o simplemente no se habían esforzado lo suficiente para superarse. Sin detenerse siquiera a considerar la súplica del niño, respondió con frialdad. «No tengo tiempo para esto. Si quieres cambiar tu situación, trabaja duro y deja de pedir limosna». Richard pasó de largo, ignorando la mirada de decepción en los ojos del niño, quien quedó parado en la acera, viendo cómo el millonario desaparecía detrás de las puertas del lujoso edificio. El pequeño sintió que la última esperanza que le quedaba se desvanecía, pero Richard ya estaba demasiado inmerso en su mundo de riqueza y negocios como para darse cuenta. Los días siguientes transcurrieron para Richard de la manera habitual, con reuniones y eventos importantes ocupando cada minuto de su agenda. Sin embargo, una noche mientras descansaba en su lujoso penthouse, decidió encender la televisión para ver las noticias. Las historias de siempre desfilaban por la pantalla, la bolsa subiendo y bajando, los políticos en escándalos, el crimen en las calles. Entonces, la imagen cambió y lo que vio hizo que sintiera un extraño estremecimiento. Apareció la foto del mismo niño que había encontrado unos días atrás, con el titular, «Alerta de desaparición, niño de la calle desaparecido cerca de Wall Street». Richard se incorporó en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla. La reportera explicaba que el niño, identificado como Diego, de 10 años, había desaparecido hacía 3 días. La última vez que alguien lo había visto, estaba pidiendo ayuda en las inmediaciones de Wall Street, justo donde Richard lo había encontrado. La noticia también mencionaba que el pequeño había estado buscando dinero para su hermana menor, quien estaba hospitalizada en estado grave. Sintió un nudo en el estómago y su mente retrocedió al momento en que había ignorado al niño. Una punzada de culpa lo invadió, aunque intentó justificar su indiferencia pensando que no era su responsabilidad ayudar a cada persona que le pidiera algo en la calle. Pero algo en la forma en que la noticia lo había impactado le hizo ver que esta vez era diferente, el niño había pedido ayuda de verdad, y él no había hecho nada. Las palabras del pequeño resonaban en su cabeza, «Mi hermana está enferma». ¿Y si la historia era cierta? ¿Y si él hubiera sido la última persona con los medios para ayudarlo y simplemente lo había rechazado? Esa noche, Richard no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atormentado por las preguntas sin respuesta. Finalmente, cuando la ansiedad se hizo insoportable, decidió llamar a un amigo suyo en el departamento de policía de Nueva York. Le pidió más detalles sobre el caso, confiando en que su influencia le permitiría acceder a información que no se había hecho pública. El detective le informó que la hermana de Diego, Sofía, se encontraba en un hospital del Bronx y que su condición era crítica.
Tenía una grave infección respiratoria, y la familia, sin recursos, no había podido costear el tratamiento completo. El detective añadió que se temía que Diego hubiera caído en manos de traficantes de personas o estuviera en algún peligro en las calles. Richard sintió como la culpa crecía en su interior. Sin poder soportar la idea de que su indiferencia pudiera haber contribuido a una tragedia, decidió tomar acción. Al día siguiente, movilizó sus contactos y contrató a los mejores investigadores privados de la ciudad para que colaboraran en la búsqueda de Diego. También ofreció una recompensa sustancial por cualquier pista que condujera a encontrar al niño sano y salvo. Además, se dirigió al hospital donde estaba internada Sofía. Cuando llegó, vio a una niña pequeña, de cabello rizado y piel pálida, conectada a varios aparatos médicos. Estaba en una habitación fría y sencilla, alejada del lujo al que él estaba acostumbrado. Richard habló con los médicos y descubrió que, debido a la falta de tratamiento oportuno, la infección había empeorado considerablemente. Decidido a enmendar en lo posible su error, ofreció cubrir todos los gastos médicos de la niña para asegurar que recibiera el mejor tratamiento disponible. Mientras tanto, la búsqueda de Diego continuaba sin descanso. Richard dedicó horas a supervisar los esfuerzos de los investigadores y se mantuvo en contacto constante con la policía. Cada día que pasaba sin noticias se sentía como una losa más pesada sobre sus hombros. Durante esas largas jornadas, Richard comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el éxito y la responsabilidad. Se dio cuenta de que siempre había justificado su falta de empatía con la idea de que cada uno era responsable de su destino, pero la situación de Diego lo obligaba a enfrentar la cruda realidad. A veces, la vida era injusta, y no todos tenían las mismas oportunidades. Después de una semana de búsqueda intensa, finalmente llegó una pista que parecía prometedora. Un informante anónimo aseguró haber visto a un niño que coincidía con la descripción en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, Richard se unió al operativo de búsqueda. Cuando llegaron al lugar, lo encontraron en ruinas, paredes desmoronadas, vidrios rotos y grafiti cubriendo las superficies. La policía avanzó con cautela, revisando cada habitación, hasta que, en un rincón oscuro y lleno de polvo, encontraron al niño. Estaba acurrucado en el suelo, débil y cubierto de suciedad, pero respiraba. Diego había sobrevivido solo, aterrorizado y hambriento. Richard se acercó con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Se agachó a la altura del niño, que lo miró con una mezcla de reconocimiento y confusión. ¿Por qué está aquí?, preguntó Diego con voz casi inaudible, mientras el cansancio le impedía moverse mucho. Richard no supo qué decir en un primer momento. Su garganta se sentía seca, y el peso de sus propias decisiones le dificultaba hablar. «Lo siento, Diego», respondió finalmente. «No debí haberte ignorado. Estoy aquí para ayudarte, y no pienso dejarte solo otra vez». Diego fue trasladado al hospital y puesto bajo cuidado médico. Gracias a la intervención de Richard, recibió el tratamiento necesario para recuperar su salud, al igual que su hermana. Durante las semanas que siguieron, Richard visitó el hospital con frecuencia para ver cómo ambos niños se recuperaban. La experiencia lo transformó profundamente. Por primera vez en su vida, sintió la verdadera importancia de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Decidió, entonces, que no se limitaría a este acto de caridad. Usando su influencia y su fortuna, fundó una organización benéfica dedicada a la protección de niños en situación de calle. La organización no solo brindaba refugio y alimentos, sino también educación, atención médica y apoyo psicológico. Richard se comprometió personalmente a supervisar los programas de la fundación y a trabajar en estrecha colaboración con los servicios sociales y las autoridades locales para implementar cambios que beneficiaran a miles de niños. Diego y Sofía se convirtieron en un símbolo de la misión de la fundación, visitando a menudo las instalaciones y participando en actividades para ayudar a otros niños que enfrentaban dificultades similares. Richard, que había comenzado el proyecto para redimirse, pronto descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en sus millones, sino en la satisfacción de ver a esos jóvenes tener la oportunidad de un futuro mejor. En una ocasión, mientras Richard daba una charla sobre la misión de la fundación ante un público numeroso, Diego, ya recuperado y más fuerte, se acercó al escenario y lo abrazó con fuerza.
La imagen fue captada por los medios, y pronto se convirtió en un símbolo de redención y cambio. Los titulares ya no hablaban del millonario de Wall Street, sino del hombre que eligió escuchar. El camino no había sido fácil, pero Richard Matthews había aprendido una lección que cambió su vida para siempre. Había descubierto que las acciones pequeñas pueden tener un impacto inmenso, y que la indiferencia, más que cualquier otro mal, es la verdadera causa de muchas tragedias en la sociedad. Desde entonces, siempre llevó en su bolsillo una pequeña fotografía de Diego, un recordatorio constante de la importancia de prestar atención a los que, muchas veces, el mundo elige no ver.